Hola a todos. El día de hoy vamos a aprender cómo importar puntos desde un Excel hacia AutoCAD. Para ello, en este caso, yo tengo aquí mi archivo Excel, el cual contiene una serie de puntos de un perfil NACA. Vale la pena destacar que esto lo puedes hacer para cualquier sistema de coordenadas de puntos que quieras llevar a AutoCAD. Lo que voy a hacer es seleccionar todos los puntos, los copio y lo voy a llevar al bloc de notas. En el bloc de notas lo voy a pegar. En el bloc de notas lo que tengo que hacer es dirigirme a la primera línea y en esta primera línea voy a dar Enter para escribir lo siguiente. Guión bajo y en mayúsculas vas a escribir múltiple, espacio, guión bajo, point. Luego de eso debemos hacer lo siguiente. Para que este archivo de serie de puntos sea reconocido por AutoCAD no debemos tener espacios, sino que cada coordenada de punto tiene que estar separado por una coma. Por ese motivo, este espacio que aparece aquí lo vas a seleccionar con el cursor del mouse y de ahí te diriges a edición. En edición vas a la sección de reemplazar y acá dice buscar, aparece automáticamente esta zona que he seleccionado, la vas a dejar ahí y reemplazar por, vamos a reemplazar este espacio por una coma. Entonces aquí escribes una coma y le das en reemplazar todo. Cuando le das en reemplazar todo, automáticamente lo que va a hacer el bloc de notas es buscar los espacios y los va a reemplazar en toda la serie de puntos por comas. Luego le damos cerrar. Una vez que tengas esto listo, ya es un archivo reconocible por AutoCAD. Vamos a archivo, vamos a guardar como, y en este caso yo lo voy a guardar en el escritorio. Acá voy a colocar, por ejemplo, Artfoil, tú puedes colocar cualquier nombre, y en la extensión vas a colocar SCR. ¿Okay? Es importante que utilices este formato. Luego le das guardar y ahora voy a minimizar mis aplicaciones y aquí está el archivo. Este es el icono que debe aparecer en SCR y es el que vamos a utilizar ahora en AutoCAD. Nos dirigimos a AutoCAD y aquí en la zona de comando vamos a escribir script. Una vez que lo tipees le das enter. Y va a aparecer esta pequeña ventana y acá vas a seleccionar el archivo SCR que has creado. En este caso yo lo tengo ubicado en el escritorio. Lo seleccionas, le das a abrir y acá vas a especificar un punto. En este caso voy a dar el punto 0,0,0, enter. Y si nos acercamos vas a poder apreciar que ya se han importado los puntos del perfil NACA. Esta es una forma de cómo importar los puntos o una nube de puntos que quieras llevar de Excel a AutoCAD. Otro tema que tenemos es el tamaño de los puntos. Como puedes apreciar, son muy pequeños. Para poder cambiar la figura o cómo se visualizan esos puntos, entonces te diriges aquí a utilidades. Recuerda, para que te aparezcan estas opciones, estar siempre en la opción de Drafting Annotation. ¿Okay? Tiene que estar en esa opción. Si es que estás en otra, vete a esta primera para que tengas las opciones que aparecen aquí. Ahora sí, te vas a utilidades y acá seleccionas estilo de punto. Una vez que lo selecciones, aparecen estas opciones y la que tenemos por defecto es la primera. Yo en este caso voy a elegir esta opción, puedes elegir cualquiera y acá puedes colocar el tamaño del punto. Voy a darle un tamaño de 2. Le das en OK y automáticamente los puntos ya cambian en forma de su visualización, con lo cual es mucho más fácil seleccionarlos. Si te parecen muy grandes, regresas nuevamente a utilidades, pones Style y acá en tamaño le das, por ejemplo, 1. ¿Ok? Y ya aparecen más pequeños. Bueno amigos, este es un tutorial bastante sencillo, espero que te sea de ayuda y recuerda que si tienes cualquier duda en el proceso puedes escribirlo en los comentarios para ayudarte. Saludos a todos.